Miguel llevaba 5 meses trabajando en esa tienda. Lupita, su madre, la había levantado con mucho esfuerzo. Había reunido dinero durante algunos años. Pidió prestado y, como pudo, dio los primeros meses de renta, logrando así levantarla con apenas lo necesario. Poco a poco se fueron haciendo de clientes. Se portaban lo más amables que podían. Conseguían todo lo que se les iba solicitando. Y fue así que en meses se ganaron la preferencia de los vecinos. Vendían sobre todo perecederos, productos de canasta básica, botanas y algunas golosinas. Sobre todo de ese tipo que eran muy populares entre los muchachitos que pasaban a diario por ahí en su camino a la escuela. Productos que amas de casa compraban por su cercanía y por el bajo costo. Una fórmula que Lupita había sabido canalizar desde el principio. Conocía gente que le distribuía productos a bajo costo y de buena calidad, por lo que simplemente debía estar siempre bien surtida y ser rigurosa con sus horarios de atención. Sin embargo, con Miguel era diferente. El chico al principio aquello lo hacía con desdén. Acostumbrado a jugar por las tardes con sus amigos, de pronto se tenía que quedar toda la tarde junto a su madre, trayendo y llevando mercancía a los vecinos de la zona. Aquello parecía lo sacaba de quicio. Lo hacía enojar. Le hacía pensar que perdía su tiempo. Malhumorado hacía las entregas. De mala gana se conducía hacia su madre. Hasta que pasadas algunas semanas, se dio cuenta que aquello le daba una oportunidad que nunca antes había tenido. Así es. Producto de sus vueltas por la colonia fue que conoció a la güerita de Sur 113. Una muchachita de 17 años que vivía tan solo 2 cuadras de la tienda, a la cual nunca antes había visto, y a quien desde el primer momento que vio en una de sus entregas, lo dejó completamente embobado. La jovencita era linda, tierna, pequeña y muy sonriente. Una muchachita que siempre de buen humor le recibía los encargos justo en el número 25 de su calle. Encuentros que, aunque muy breves, le hacían sentir emoción y alegría. Pero no era el único lugar a donde éste se dio cuenta que tenía cierto efecto. Producto de sus entregas se dio cuenta que esto se repetía en otros 3 domicilios. Casas en las que las muchachitas de entre 15 y 20 años se portaban amables e incluso coquetas con él. Aquello jamás lo hubiera esperado. Aquello jamás lo hubiera previsto. Sin embargo, parecía que el destino se había alineado para él, ya que justo en ese momento, Miguel estaba transformándose de un niño a un adolescente. Apenas 6 meses antes su aspecto parecía decirse era débil e infantil. Sin embargo, producto de su crecimiento era en ese momento que su físico había adoptado ciertos cambios. Por alguna razón su cuerpo adquirió una postura erguida, un pecho salido y un parado recto. Pero eso no era todo. Lo que lo hacía resaltar era esa piel morena y unos ojos claros que lo hacían llamar la atención. Se trataba de una extraña combinación genética, que gracias a su abuelo le habían dado esa mirada de pupilas entre gris y verdes que le daban un atractivo especial. Rasgos que en cuanto eran vistos por alguna muchachita de su misma edad de inmediato lo hacían relevante. No importaba que se tratara de un joven humilde, ya que aquel rostro inocente y esa mirada interesante de inmediato sacaba sonrisas de coqueteo con todas las muchachitas de la colonia. Situación que él nunca antes había experimentado a ese nivel. En la escuela, aunque 1 o 2 jovencitas ya comenzaban a coquetearle en el descanso, nada se comparaba a lo que implicaba que esas sonrisas vinieran de señoritas con un nivel económico superior al de él. Así es, aquello le daba cierta seguridad, cierta confianza, incluso cierta arrogancia. Era como si hubiera descubierto un mundo el cual antes jamás hubiera existido. El caso es que a raíz de esto Miguel rápidamente cambió su carácter. De pronto ya no se comportaba tan grosero con su madre. De pronto se veía dispuesto y atento a todos los encargos de la tienda. Incluso su disciplina se modificó. Cuando no salía con su bicicleta a llevar los pedidos, este se apresuraba a realizar sus tareas, siempre recargado en el mostrador de la tienda,
y siempre junto al teléfono para así ser él quien contestara los pedidos de la gente. Fue así que entre llamada y llamada conoció el nombre de aquella muchachita. Se llamaba Lucía, quien cada que podía hacía los pedidos de la tienda, quien cada que podía marcaba el teléfono con la esperanza de que Miguel contestara. Con el paso de los días, poco a poco comenzaron a darse comentarios entre llamada y llamada. Al entregar, Miguel ya permanecía más tiempo preguntando cosas casuales, tratando de hacer plática, tratando de encontrar una excusa para no irse tan pronto de casa de Lucía. Aquellos dos jovencitos en verdad que estaban embobados uno con el otro. Después de todo eran unos simples adolescentes que, movidos por las hormonas, por lo nuevo, por lo desconocido, trataban de conocerse más a fondo. Sin embargo, aquello no era tan fácil, ya que la madre de Lucía en algún punto se dio cuenta de los suspiros y miradas de su hija, cayendo en cuenta muy tarde que la jovencita se emocionaba cada que el mozo de la tienda iba a dejarles a su casa algún encargo. Desde que lo vio con sus propios ojos, y desde que fue consciente, hizo de todo por evitar que su hija se acercara a Miguel. Comenzó a comprar su despensa en el centro comercial, abastecía su alacena de todo lo que se necesitaba, y evitaba como diera lugar que en su casa se pidiera algo a la tienda. Nunca le dijo nada a Lucía. Simplemente hizo los cambios esperando que con el tiempo aquel acercamiento se perdiera. Sin embargo, ya no era posible, porque Lucía había comenzado a verse sin pretextos con Miguel, acudiendo al parque con sus amigas. La muchachita se quedaba de ver con Miguel a las 4 de la tarde. Ahí caminaban, platicaban y sonreían los dos muchachitos. Quienes los veían a lo lejos podían darse cuenta de que esa parejita ya estaba conectada. A algunos se les hacía tierno, ya que Miguel y Lucía en verdad que se atraían inocentemente. No había malicia en ninguno. No había intenciones perversas en esos muchachitos. Sin embargo, la madre de Lucía no opinaba lo mismo. Algunas vecinas le llegaron a contar de aquellas reuniones de su hija, y ella, fingiendo no molestarse, hacía corajes entripados solo de pensarlo. Que su muchachita, tan linda y tan fina, terminara acercándose de más al mozo de la tienda. Aquello no lo resistía, no lo toleraba, por lo que, perdida en opciones, un día le prohibió a su hija que siguiera viéndose con ese muchacho. En aquel momento no dio explicaciones, no dio razones, simplemente lo prohibió diciendo que lo hacía por su bien. Ante esto simplemente se complicaron las cosas. Lucía comenzó a ver a Miguel a escondidas, no solo previendo que su madre lo sospechara, sino evitando a toda costa que cualquier vecino chismoso se diera cuenta de ello. Razón por la que cambiaron sus reuniones informales en el parque a citas en momentos específicos, en esquinas concretas o en lugares cercanos a la tienda. Fue así que Miguel y Lucía comenzaron a verse tan solo unos cuantos minutos al día, donde alegres caminaban un poco o se sentaban para compartir alguna golosina. Aquello los tenía siempre a la expectativa, siempre vigilando su entorno. Ya habían pasado por un par de momentos tensos cuando la madre de Lucía había salido a buscar a su hija a gritos a la calle. En esas dos ocasiones Miguel alcanzó a salir corriendo, y la parejita no pudo ser sorprendida. Sin embargo, cada vez se ponía peor la señora, quien en carácter desbordado salía cada que sentía que Lucía se tardaba en regresar a casa. Y eso fue lo que ocasionó aquella tragedia. Lucía de pronto acompañaba a Miguel para hacer algunas de las entregas de la tienda. Se subía en unos soportes que había en la llanta trasera de su bicicleta, y sujetada de los hombros de Miguel llegaban a su destino. Lo hacían en distancias cortas, y casi siempre cuando su trayecto tenía que ser a 1 o 2 calles de la tienda. Y en esa ocasión, por azares del destino, la jovencita decidió dar una vuelta más con Miguel antes de regresar a su casa. Ambos venían sonrientes por la calle paralela a la tienda. Estaban dando la vuelta a la esquina,
cuando de repente escucharon los gritos de aquella mujer. Se trataba de la madre de la jovencita, quien fúrica gritaba el nombre de su hija a media calle. Los muchachos de inmediato se asustaron. Miguel perdió el control y chocó contra la banqueta, provocando que Lucía saliera volando hacia el arroyo vehicular. La caída había sido aparatosa. La jovencita se golpeó fuertemente en la rodilla y los codos, lo que provocó que sus ropas blancas de pronto estuvieran completamente manchadas de sangre. Miguel de inmediato intentó ayudarla. Se inclinó junto a ella. Sin embargo, de inmediato la madre al llegar lo empujó fuertemente para que se alejara. Ahí la mujer envuelta en cólera le dijo de todo al muchacho. Lo humilló, lo insultó, lo corrió del lugar, culpándolo del terrible estado en el que estaba su hija. La muchachita no hacía otra cosa más que llorar. Pero no era solo a causa del dolor de sus heridas, sino por la actitud de su madre, quien no dejaba de gritar y hacer todo un espectáculo de aquel incidente. Miguel, con lágrimas en los ojos, se quedó de pie a unos metros de Lucía, con la cabeza inclinada hacia el suelo, completamente humillado, completamente sobajado. En su inocencia no podía irse de ahí. Permanecía solo por el cariño que le tenía a Lucía, y aguantó estoicamente cada uno de los insultos sin alzar la cara, cosa que por alguna razón hizo enfurecer aún más a la madre de la jovencita, quien, completamente fuera de sí, levantó una piedra del suelo y se la aventó a Miguel directamente a la cabeza. Aquello dio en el lugar exacto, porque hizo que el jovencito con ojos cruzados se tambaleara, diera unos pasos hacia la avenida, y ahí fue que un automóvil apareció empujándolo bruscamente de la cadera. El muchacho había sido aventado directamente a la banqueta. Su cuerpo se dobló con tal brusquedad que en algún punto su espalda pegó con uno de sus talones. Su cuerpo rodó por un par de metros, y después de eso, Miguel ya no pudo moverse. El automóvil que lo impactó rechinó a las llantas y rápidamente se alejó del lugar. Ahí Lucía intentó levantarse. Cojeando trató de correr hacia Miguel, pero su madre la detuvo, para, con un rostro descolocado e invadido por el miedo, simplemente llevarla a la fuerza hacia su casa. Fue entonces que en tan solo unos segundos el cuerpo de Miguel se quedó ahí solo tirado en la avenida. Minutos más tarde, una vecina corrió hacia la tienda y, echando gritos, le dijo a Lupita, la madre de Miguel, que su hijo había sido atropellado 2 calles adelante. De inmediato la mujer dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hacia la avenida. Al llegar al lugar vio lo inevitable. El cuerpo de su hijo se hallaba sin vida ahí en medio de la banqueta, cubierto por una sábana que alguien le habría llevado. La mujer no podía creerlo. La mujer no quería creerlo. Se negaba a procesar la noticia, a entender que tan solo minutos antes su hijo había salido de la tienda completamente sano, vivo, y que ahora se encontraba tendido en el piso inerte, cubierto por una sábana blanca. Después de eso todo fue como una pesadilla. Tuvieron que velarlo en la sala de su casa. Asistieron compañeros de Miguel de la escuela, clientes de la tienda, vecinos y familiares, todos completamente impactados por la triste noticia. Y la madre, Lupita, quien durante horas permaneció con la mirada perdida, de pronto en algún punto se paró de su silla y, gritando de dolor, se aventó contra el ataúd culpándose por la tragedia, diciendo que todo era por esa maldita tienda, por ese desgraciado negocio.
La mujer gritaba que prefería tener más carencias, estar sin dinero, pero jamás sin su hijo. La pobre se culpaba a sí misma por haberle pedido que le ayudara haciendo entregas en la bicicleta, maldiciendo y responsabilizándose por la terrible tragedia. Muchos de los presentes se acercaron a ella. Trataron de consolarla, de calmarla, pero era imposible. La pobre simplemente terminó por romper entre lágrimas y vaciar su pena ahí en el ataúd de su hijo. Con los días, muchas vecinas trataron de ayudarla. Se turnaban para abrir su tienda, para ayudarle con los gastos y cualquier cosa que necesitara. Pero Lupita no quería saber nada. Ni siquiera tenía fuerzas para levantarse de la cama. Se la pasó días sin comer, sin bañarse, simplemente mirando al vacío mientras los familiares y amigos trataban de ayudarla. Fue entonces que un día llegó a su casa Patty Vidal, una de esas vecinas que sabían absolutamente todo lo que ocurría en la colonia, de esas chismosas que de todo se enteraban, y quien desde hacía años era una de las personas más cercanas a Lupita. La mujer había estado en el velorio, había tratado de hablar con ella, pero no fue hasta que, tratando de ayudarla a comer, escuchó lo que Lupita tenía días exclamando desde su más profundo dolor: que ella era la culpable de la muerte de su hijo, que ella, por mandarlo a trabajar en la bicicleta, lo había sentenciado a ese accidente. Frase ante la cual Patty Vidal respondió tajantemente, mitad por su amistad con Lupita y mitad por contarle el chisme que ya había estado sonando por toda la colonia. Ahí le dijo que ella no tenía nada que ver, que las verdaderas culpables eran Lucía Cañedo y su madre, quienes no solo lo dejaron solo ahí en la avenida cuando lo atropellaron, sino quienes eran responsables de que el muchachito hubiera salido tambaleante mientras un carro atravesaba la avenida a toda velocidad. Ahí, por primera vez, Lupita, desde el fallecimiento de su hijo, frunció las cejas. Aquello no lo sabía. Aquello nadie se lo había informado. Cuando vio el cuerpo de su hijo tirado en el suelo, ella asumió que todo se había dado por culpa de su actividad como repartidor. Sin embargo, no era así. Patty le dijo toda la verdad. Todo lo que los vecinos que estaban presentes ese día vieron a la distancia, mencionando incluso que esa era la razón por la cual la bicicleta estaba intacta, que todo se debió a que la madre de Lucía, llena de cólera, lo había estado agrediendo por el simple odio y repudio que le tenía. De aquello se dijo todo a detalle, dándole contexto de toda la situación. Y fue ahí que Lupita se enteró. Ella no sabía que Miguel se veía con esa muchachita a escondidas, y mucho menos que la madre de esta ya los tenía sentenciados. Y aparte, que todo se debió a que esta, tratando de humillarlo, había provocado todo al aventarle una piedra en la cabeza a su hijo. En ese momento Lupita cambió por completo. Su enorme tristeza se convirtió en un terrible rencor. La culpa que sentía se transformó en un odio irracional. De pronto, aquellas ganas de quitarse la vida se convertían en un deseo incontrolable de venganza. Patty esa tarde pensó que le había hecho un favor a Lupita, no solo por quitarle la culpa de encima, sino porque además la hacía consciente de la verdad. Sin embargo, aquello solamente empeoró las cosas, ya que a partir de ese momento Lupita no descansaría hasta cobrarse aquella tragedia. Los días pasaron, y de Lupita no se supo más en la colonia. Su local cerró para nunca más abrir, y a ella no se le vio en el lugar durante semanas. La madre de Lucía desde el accidente había estado escondiéndose de todo mundo, con la excusa de que su hija estaba lastimada, por lo que pasó semanas saliendo muy poco y sin llevarla a la escuela. Sin embargo, aquello no era del todo verdad.
La muchachita a sus escasos 17 años no solo había presenciado la muerte de un ser humano, sino de un jovencito, por el cual tenía sentimientos profundos, razón por la que ella tuvo que ser atendida psicológicamente. La jovencita a partir de ahí se la pasaba sentada en su sillón, medicada, ida, fuera de la realidad, ya que producto de un diagnóstico profesional, se temía que por depresión llegara a atentar contra su propia vida, razón por la que ya casi nadie salía de esa casa. Tan solo se veía llegar al padre por las tardes después de trabajar, y en ocasiones contadas, a él junto a su esposa salir en auto para hacer algunas compras. Los días pasaron, y las cosas poco a poco se fueron calmando, al menos para la madre de Lucía, quien ya no se cuidaba de ser vista al salir de su casa. Y fue así que aquello sucedió. Una mañana, amaneció colgado algo en su portón. Se trataba de un paquete de plástico, el cual parecía ser un envío de paquetería. Tenía los logos de la compañía y estaba puesto ahí con la clara intención de que se pensara que era algo que se les había entregado. La madre de Lucía al salir y verlo lo desprendió del portón y con toda tranquilidad lo metió a su casa. Aquello fue lo último con vida que se supo de aquella mujer, porque al día siguiente su puerta amaneció inexplicablemente abierta. Los vecinos al verla tocaron el timbre. Trataron de hablar con los propietarios. Sin embargo, no había respuesta. No fue hasta que el vigilante de la calle se metió a la casa y que vio con sus propios ojos el terrible descubrimiento. Ahí dentro se encontraba un terrible escenario. El padre se hallaba muerto al pie de la escalera, con el rostro completamente destrozado a rasguños, con unas tijeras clavadas en el estómago y reflejando que por alguna extraña razón había quedado a medio camino arrastrándose por las escaleras hacia la puerta. Más arriba las cosas eran aún más desconcertantes. El segundo cuerpo era el de Lucía, la tierna jovencita que había sido hallada tirada en el piso del pasillo. La pobre se encontraba de espaldas al suelo, descalza, aún en pijama, con vómito en la boca y los ojos completamente abiertos. Al parecer la pobre se había intoxicado, o alguien más la había envenenado. Sin embargo, eso no era todo, porque más adelante, al interior de la recámara, ahí se encontraba su madre, quien sentada sobre la cama estaba con la cabeza recargada en la pared, con los brazos sobre las piernas completamente llenos de sangre y con una cuchara empuñada en su mano firmemente, instrumento con el cual, al parecer, había usado para extirparse los ojos de la cara. Aquello por sí solo era terrorífico. Aquello por sí solo era aberrante e inesperado. Pero lo que en verdad dejó a todo mundo invadido por el pánico era que la mujer aún se hallaba con vida, repitiendo aquella terrible frase: ojo por ojo, ojo por ojo, ojo por ojo. Un escenario de completa locura. Un caso en el cual al parecer ella misma había cometido todas las atrocidades, producto de un arranque de locura, el cual para nadie tenía lógica alguna. De aquello se dijo mucho, que se trataba de un trabajo de brujería, de una venganza, ya que abajo en la cocina se halló el paquete que vecinos habían visto colgado en su puerta un día antes. Un paquete que en su interior tenía una caja de cartón, lleno de tierra, gusanos y alfileres, y donde además se hallaban varios trozos de papel los cuales tenían escrito a lápiz aquella frase: ojo por ojo, ojo por ojo,
De aquello corrió el rumor que la culpable era Lupita, quien se dice fue vista por esa calle en la madrugada, y quien le había dejado ese paquete a la madre de Lucía, para que al tocar lo que había en su interior, al desenvolver lo que éste contenía, simplemente hiciera lo que una terrible brujería le ordenara. Bien dicen que a veces el karma regresa para dar justicia, pero que cuando no es así, aquellos con sed de venganza siempre tienen a la brujería para cumplirla. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.